¿Por qué mi hijo es tan desobediente? ¿Qué puedo hacer para que me obedezca? ¿Se lo han cuestionado alguna vez? Seguro que sí. Muy bienvenidos al programa Mejor Cada Día. Ese va a ser precisamente el tema de hoy, la desobediencia y la negatividad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y para hablar sobre este interesante tema tenemos con nosotros a una invitada especial. Tenemos a Susana de Maradiaga y ella es educadora social. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pero como ya saben, nuestra costumbre es que antes de pasar con la opinión del experto, vamos a ver qué opinan ustedes en nuestra sección de opinión pública. Sí, son obedientes y se los trata bien. Y los padres, bueno, tenemos que saber que la educación es en casa y no empezar en la escuela cuando que los maestros me tienen que educar a mi hijo, no. La educación es de casa. No, no son. No, por supuesto que no. Los niños de hoy, por lo general, son bastante desobedientes. Bueno, hay de todo, pero se podría decir que en general un poco desobedientes. Son desobedientes porque no se les inculca los valores suficientes que hay que inculcarles los padres. Porque con el tema el tema laboral, que los padres trabajan los dos, a un niño que le metes en una guardería a las 8 de la mañana y le recoges a las 7 de la tarde, yo pienso que no recibe una educación suficiente de parte de sus padres. Pues hombre, yo creo que es que esto lo trae esta generación que tenemos, que esto va demasiado a prisa y por mucho que intentes educarlos, el 90% de ellos van a su bola. No sé, posiblemente que debido a la saturación de los trabajos, de las que están mucho tiempo solos en casa, en guarderías, en centros, posiblemente, creo yo que sea debido a eso, a que son un poco pasotas, digamos. ¿Y por qué no se los educa? Directamente creo que ese es el problema. Que un poco a veces una palabra o algo es lo primordial en la educación. El ritmo de vida que llevamos, esto ha pegado un cambio que yo me acuerdo cuando yo era niño, madre mía. Y la generación nuestra, la de ellos, ha cambiado un 100%. Y pues yo qué sé. Es que hoy nacen los niños ya, que parece que han estado estudiando ya 3 o 4 años en el vientre de su madre. Educo a mis hijos, los tengo siempre conmigo, yo no trabajo, y procuro inculcarles los valores que me inculcaron a mí. Y una educación y un respeto a los demás, a la sociedad. Y creo que hoy en día esos valores y esa educación no se da. Se da una educación en el colegio, pero es una educación básica, no se dan unos valores. Dedicarle tiempo, hablar y hablar. A los hijos pues hay que darles algunos caprichos hasta cierto punto, pero en fin, ellos que sepan hasta dónde pueden llegar. Y entonces, pues yo creo que así se puede sacar una educación más o menos bien. Yo tengo familiares que son profesores de matemáticas, profesores de escuela, y es que ha pegado un cambio exagerado. Y por mucho que ellos, no hay manera. Es que no ceden. Si no nos obedecen, pues procurar que eso cambie y ayudarles y estar siempre en continuo enseñanza y educación hacia ellos. Y bueno, ahí ya hay un problema y hay profesionales que se dedican a eso. Es tener suerte, pues mira, que a lo mejor pues cuando se vayan haciendo un poquito más mayores, que vayan teniendo un poquitín más de conocimiento, pues entonces es cuando van cambiando. A base de estar encima de ellos, pues se va consiguiendo, yo lo veo por mí. Yo he tenido una manera de actuar, posiblemente que hoy en día, pues alguna gente lo vea un poco pasado, pero bueno, yo creo que eso es una cosa muy particular. Pero en definitiva, los hijos siempre deben de saber hasta dónde tienen que llegar. O sea, que no vean un horizonte lejano donde digan, bueno, este campo es nuestro y vamos a hacer lo que a nosotros nos dé la gana. No, hay que restringirles un poco. Un gran abanico el que tenemos ahí de opiniones diversas, la verdad muy interesantes, pero vamos a ver, como muy bien saben en estos momentos, qué opina
nuestra experta. Susana, tal vez la primera pregunta debería ser, como es obvio, ¿qué es exactamente la desobediencia que consideramos desobedecer? Bueno, pues mira, desobedecer es el acto que se produce cuando un superior, en este caso puede ser un padre, la madre, el tutor del niño o un profesor, manda una cosa y el niño no quiere hacer lo que se le ha dicho. Sería principalmente eso, ¿no? Hay veces que es verdad que la persona, el niño no puede obedecer, pero esto se da, pues por ejemplo, cuando se le mandan dos cosas que el chico no puede hacer al mismo tiempo. Entonces, en este caso, pues no sería exactamente desobedecer. Pero sí podemos decir que no cumplir lo que un adulto dice sería desobedecer. Es una explicación muy válida. Siempre hay matices, ¿verdad? Depende de lo que el adulto le pida al niño, los principios claro. o los valores del adulto, ¿no? Siempre que esté en consonancia con ciertas bases. Con las normas, con las leyes, etcétera. Exactamente. ¿Por qué los niños de hoy son más desobedientes que los de antes? O a lo mejor es esa la impresión que nos da a los padres. Bueno, yo creo y estoy convencida que sí que son más desobedientes. Hay muchos factores que alimentan, que perjudican este comportamiento de los hijos. Uno de ellos, por ejemplo, es el escaso tiempo que estamos con ellos. Trabajamos, estamos todo el día trabajando, tenemos poco tiempo para poder disciplinar a nuestro hijo adecuadamente, con lo cual se convierte en un niño más desobediente. También puede ser lo que vemos por la televisión, lo que los niños ven, juegan con los videojuegos. Todos esos factores van, digamos, produciendo que el niño sea más desobediente. Por ejemplo, también el sistema educativo que tenemos, el niño pasa muy temprano, por ejemplo, al instituto. Es otro hecho que favorece que deje de ser niño y se convierta rápidamente en adulto, entre comillas. Entonces, hay factores externos que hacen que cada vez sean o hayan más niños desobedientes. ¿Qué pasa? ¿Que tienen sus propias ideas, no quieren hacer caso a los padres? O... Sí, digamos que se sienten más mayores. Por ejemplo, pues un crío que pasaba con 12 años, pasa al instituto, pues se siente pues, que se va a comer el mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo pasé, pero yo pasé con más años, con 14, como se pasaba antes. Pues sí, en cierto modo, desafiar a los padres, desobedecerles, es sentirse que son adultos. Entonces empieza por ahí, más temprana, la desobediencia. Luego hablamos de niños pequeños, que evidentemente un niño pequeño es desobediente de por sí. No conoce las normas, no conoce lo que está bien, lo que está mal, y nosotros tenemos que ir diciéndoselo poco a poco. Pero bueno, eso siempre ha pasado, cierto, como tú dices. El problema está cuando ya empieza la adolescencia. Hay ahora más problemas de desobediencia en esta época. Preocupante. ¿Qué sería un término que hemos estudiado recientemente? Oposicionamiento desafiante. ¿Qué es exactamente este término tan Sí, es una palabreja, llamativo? ¿no? Por así decirlo. Pero se trata cuando un niño se opone a lo que su padre o su madre le está pidiendo de una manera constante, prolongada en el tiempo, y además que tiene una serie de factores. Por ejemplo, enfados, es negativo, coge rabietas y hace lo posible para salirse con la suya. Pero de una manera constante en el tiempo. No es que se produzca una vez, se produce bastante tiempo, a lo largo de bastante tiempo. Eso es diferente a la conducta, digamos, que cuando hay, por así decirlo, un problema de conducta grave, ya hay que buscar otro tipo de solución, porque el padre no puede controlar esta situación. ¿A qué te refieres? ¿A una ayuda psicológica? Sí, exactamente. Si tú ves que tu hijo lleva ya mucho tiempo, y hablo de años incluso, que perdura en el tiempo esta conducta desafiante en todo, sí que necesitaría un tipo de ayuda el niño. ¿Y desde qué edad se puede llegar a dar este tipo de conducta desafiante? Pues se produce normalmente en la adolescencia, a partir de los 10 años. Porque un niño que tiene 5, 4, 6 años, puedes decirle no y te obedece, ¿no? Es mejor que dialogar con él. Además es bueno, y esto es interesante saberlo, explicarle el por qué no de las cosas. Porque los niños tienden a ser negativos. Y nos olvidamos de que a veces es bueno decir sí, cuando hay que decir sí. Pues mira, hijo, esto que estás haciendo está muy bien. Así es como se hace, ¿correcto? Nos centramos siempre en el no. Y esto puede causar que en el futuro, cuando es adolescente, digamos, haya una rebeldía mayor y se produzca este tipo de hechos, ¿no? Es decir, no, voy a ser conflictivo porque quiero decir que no y quiero tener mi propia personalidad. Se creen que diciendo que no al padre o a la madre van a conseguir su propia personalidad. Eso resulta interesante, el posicionamiento positivo, ¿no? El refuerzo sí. positivo. Lo olvidamos bastante y realmente es algo muy, muy importante en la educación.
El niño necesita saber las pautas. Por ejemplo, cuando un niño pequeño va a tocar un enchufe y le dan una corriente, enseguida sabe que no tiene que hacerlo más. Pero eso es obvio. El problema está cuando, por ejemplo, yo le digo, este programa de televisión no es bueno, por ejemplo. Claro, yo le apago la televisión y no le explico más. Si yo le digo el por qué, le explico bien, pues mira, porque es un programa violento, etcétera, el niño el próximo día que vea un programa igual lo va a entender. Otro ejemplo, no cojas esto, pero no le digo, mira, esto otro sí puedes coger. Le doy una alternativa, una solución alternativa, el niño empieza a aprender realmente. Y reforzar cuando hace algo bien, decirle que sí, lo está haciendo bien. ¿Qué factores podríamos decir que están implicados en el mantenimiento de esa conducta desobediente? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, está que el niño de por sí es negativo. Hay niños que son más positivos que otros, eso es verdad. Pero quiere él llevar la razón. Siente que sus padres no le comprenden, hablamos ya de niños más mayorcitos, y bueno, ese puede ser un factor que influya. En niños más pequeños, el descubrir el mundo, lo que le rodea. Entonces, si tú no le empiezas a poner límites, a poner normas, a disciplinarlo, pues no puede comprender lo que tú quieres enseñarle. Es como que nos prueban, ¿no?, a los padres. Sí, sí, nos tientan a ver quién puede más. Yo como madre me he sentido tentada muchas veces, ¿no? Es bueno mantenerse en la misma posición. Si tú le has dicho a tu hijo, pues no puedes comer esto, por ejemplo, mamá, tengo hambre, espérate que falta 10 minutos para la hora de comer. El típico ejemplo. Pues déjame comer, yo qué sé, un trocito de manzana, una chuchería, algo. No. Y el niño sigue insistiendo, sigue insistiendo. Es bueno mantenerse firme en el no y hacer caso omiso de lo que el niño diga. La coherencia, ¿no? Ser coherentes los padres. Exactamente, ser coherente, sí. ¿Y si un padre dice que sí y el otro padre dice que no? Esto pasa muy a menudo. Me alegro que me hagas esa pregunta. Es muy, muy importante que los padres estén de acuerdo en la forma de educar a sus hijos. Es muy, muy importante porque los niños son muy inteligentes y saben a quién tienen que pedirle permiso para hacer las cosas. Si yo sé que mi padre no me va a dejar salir el fin de semana, se lo digo a mi madre. Entonces, si ambos padres van en una misma dirección, tienen las mismas ideas, lo que está bien, lo que está mal, cuándo hay que decir no, cuándo hay que decir sí, en fin, se ponen de acuerdo, el niño no tendrá opción a desobedecer. No habrá opción a desobedecer. El caso es que en muchas ocasiones se aprovechan, los padres tienen prisa, no nos damos cuenta y acaban haciendo lo que ellos quieren. ¿Cuál sería un poco la actitud de los padres entonces? El niño viene, me pide que quiere salir de fin de semana, ¿cuál debe ser mi respuesta ante eso? Si por ejemplo está castigado, supongamos que está castigado, pues si se lo dice a la madre y la ha castigado el padre, la madre tendría que decirle, mira, esto tienes que hablar con tu padre que es el que te ha castigado, no conmigo. Sería una posición. Si no ha habido castigo y simplemente no puede salir, pues por motivo que sea, razonar con él y avisar al cónyuge de la decisión que se ha tomado. Porque el otro puede ir más tarde e intentar que diga lo contrario. Y entonces lo que hacen es enfrentar, digamos, a la pareja, ¿no? De hecho, me parece que habitualmente estos son casos prácticos que habitualmente se dan en los hogares. ¿Cómo podemos, antes hablamos de refuerzo positivo, cómo podemos reforzar una conducta positiva? Sí, mira, es muy, muy importante hacer el refuerzo de las conductas positivas. Si un niño, por ejemplo, pongo ejemplos porque es más práctico para el público y lo puede entender mejor, pero si un niño de repente hace su cama por la mañana, igual pues no nos damos cuenta porque pensamos que realmente es su deber que haga la cama. Pero es bueno decirle, hombre, hijo, me alegro de que hoy hayas hecho la cama. Esto es un refuerzo positivo. No solamente castigar al hijo, disciplinarlo cuando lo hace mal, sino reforzarle. Pues me alegro que hayas hecho la cama, estoy muy feliz de que la hayas hecho hoy. Ha ordenado su habitación, ha puesto la mesa. Todos estos refuerzos, elogiar, digamos, al hijo cuando hace las cosas bien, es reforzarlo positivamente y es necesario para la educación. El castigo y la disciplina sin un refuerzo positivo no tiene cabida, no es eficaz.
Estamos hablando de refuerzo positivo y a mí me viene a la cabeza algunos padres que como refuerzo positivo ante las notas de sus hijos o como incentivo para que saquen buenas notas, pues te compro no sé qué o te compro no sé cuánto. ¿Este tipo de refuerzos positivos son positivos? Vale, ahí estamos hablando de otro tema, que es un poco motivar a un niño que, por ejemplo, saca malas notas, ¿no? Si se ha intentado otros medios y no se ha conseguido, sí se puede hacer, no por costumbre. Me refiero, tú le puedes decir a tu hijo, mira, si eres capaz de estudiar y aprobar todo, yo pues, te voy a comprar ese juego que tanto deseas hace tiempo. Bien, en el momento que se ha conseguido la conducta, no hay que seguir reforzándolo materialmente, no hay que pasar a otro tipo de refuerzo, que es el refuerzo personal, lo que hablábamos antes, elogiar. En ciertos momentos sí es adecuado hacer un elogio material, pero hay que quitarlo, hay que eliminarlo. No hay que acostumbrar al niño con cosas materiales. El refuerzo verbal, el refuerzo sentimental es el más positivo. Decías que el refuerzo positivo es importante para la disciplina y para la educación de nuestros niños. ¿Qué entendemos como disciplina? Bien, también me gusta que me hagas esa pregunta, me agrada, porque entendemos disciplina a veces equivalente a castigo. Y no es lo mismo. Disciplinar es enseñar al niño a comportarse adecuadamente, con las normas que tiene la sociedad, las normas que hay en la familia. Eso es disciplina. El castigo es intentar corregir una conducta que no es deseable en el niño. Esa es la diferencia. Supongo que entonces para que haya disciplina tiene que haber unas normas establecidas. En el colegio evidentemente las hay, en los hogares debería haberlas. Bien, pero buena pregunta también. No sé si en todos los hogares las hay. Exactamente, ahí es cuando los padres tienen que ponerse de acuerdo. En cada hogar pues, hay una serie de normas y el niño desde pequeños hay que enseñarle cuáles son esas normas. Por ejemplo, no se come entre horas. Eso es una norma, puede ser una norma en una casa, ¿no? O cuando te levantas tienes que hacer la cama o tienes que ayudar a tu madre y a tu padre a hacer las cosas de la casa, ¿no? Son normas que tienes que enseñarle tú a tu hijo poco a poco. Y ahí es cuando estás disciplinando al niño. ¿Podemos excedernos incluso en la disciplina de los niños? ¿O no? Sí, lo importante es ser equilibrado. Podemos a veces intentar disciplinarlo con castigos, empleando castigos, y realmente no hacerlo correctamente. No sé si habrás oído alguna vez, te voy a castigar una semana sin televisión. Hacer castigos que realmente penséis que podéis cumplir. Porque si hacéis castigos que sabéis que no vais a cumplir, luego tu autoridad queda por el suelo. Entonces hay que ser comedido con los castigos, hay que ser equilibrado, saber lo que el niño puede tener. ¿Y qué pasa si nos excedemos, por ejemplo, en un castigo? Se puede crear una reacción contraria en el niño. O sea, el niño sabe perfectamente cuándo se merece un castigo y también incluso sabe realmente el tiempo o con qué se puede castigar. Si nos pasamos, pues puede crear sentimientos negativos hacia los padres y puede ser perjudicial para el niño. ¿Y el castigo exactamente qué podríamos decir que es? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos entender? Hay muchos tipos de castigo, podríamos entenderlo así. El castigo que se conocía anteriormente como físico, pues no sé si hablaremos del tema o me vas a preguntar el tema, pero ese lo vamos a obviar. Hay otros tipos de castigos que son buenos para el niño, ¿no? Que es, por ejemplo, pues aislarlo en el momento que hace algo mal, aislarlo, llevarlo a un rincón, llevarlo a un cuarto a reflexionar, que se dé cuenta que lo que ha hecho está mal. Y necesita un tiempo de reflexión. Ese podría ser un castigo, por ejemplo, ¿no? Otro castigo se me ocurre, pues decirle a tu hijo que no y bueno, pues te quedas el fin de semana castigado, sin salir, y explicarle el motivo, por qué se queda este fin de semana, dialogar con el niño. Decías que podíamos hablar después del castigo físico. Es algo que se ha empleado durante generaciones, tristemente, incluso por los mismos docentes. ¿Qué connotaciones negativas o qué consecuencias negativas tiene el castigo físico en un niño? Se ha demostrado que el castigo físico no cambia la conducta del niño. Lo que se quiere con la disciplina, como te he comentado antes, es cambiar la conducta del niño, no cambiarle la personalidad, porque evidentemente la personalidad es más difícil de cambiar. Entonces, si queremos cambiar la conducta, debemos de administrar una disciplina. Bien, con el castigo físico no se cambia la conducta. Se deja de realizar la conducta por miedo, pero el niño sigue sintiendo dentro de sí el deseo
de seguir con esa conducta. No hay un cambio real, es un cambio ficticio, que de mayor evidentemente sale. Entonces, el niño no cambia con el castigo físico. Además, lo degrada como persona. Su autoestima se ve mermada. Sí, la autoestima se queda humillada y no es bueno para el crío. Incluso antes que hablabas de ser coherentes los padres, etcétera, si le estamos diciendo que no debe pegar a otros niños o que no se pegue en clase, etcétera, y le estamos no lo va a pegando, entender, no lo va a entender, es imposible. Le podemos decir a un hijo no pegues, no te metas en peleas, cuando nosotros pegamos físicamente, castigamos físicamente a nuestros hijos. Pero igual que hay un castigo físico, también supongo que hay un castigo psicológico degradante en ese sentido, ¿no? Tú eres tonto, es que nunca haces las cosas bien, es que, no sé qué, ese tipo de trato que se podría dar también... Es un castigo psicológico, no es físico, pero es psicológico y es igual de malo. En el momento que disciplinamos y atentamos contra la personalidad del niño, estamos aplicando un castigo equivocado, un castigo negativo, por así decirlo. El niño tiene que entender que los padres le quieren y le aman, pero lo que no aprueban es la conducta que está teniendo. A él sí lo quieren, pero la conducta no. Entonces, la manera, la forma de que el niño lo entienda es haciendo un acto de disciplina. Bueno, pues te vas a tu cuarto, te castigo sin esto, y luego dialogando con él, explicándole por qué motivos hemos procedido así. Y enseñarle al mismo tiempo la manera correcta de actuar. Porque si lo que comentábamos antes, si decimos siempre que no, es que el niño no va a saber qué es lo que sí tiene que hacer. Claro, no le dejamos opciones. Claro. Antes se daba mucho el tema del castigo físico, hoy en día parece que lo tenemos un poquito más asumido, aunque siempre hay, el ser humano parece que nunca puede ser equilibrado, nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Nos cuesta. Hay padres que a lo mejor pues le permiten todo al niño, a lo mejor el niño en el supermercado coge todo lo que quiere, hace lo que le da la gana, y hay padres incluso que no, pues en ciertos momentos a lo mejor el niño, una nalgada no le vendría mal, pero parece como que es una barbaridad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría un poco el equilibrio? Claro, es que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Ahora nos hemos ido al extremo opuesto de que todo se soluciona dialogando. Y no es así. El niño de 4 años, pues tú puedes dialogar y explicarle las cosas, pero tú tienes que decirle, no, esto no se hace y estás castigado por esto. No puedes decir, bueno, ya lo entenderá poco a poco, no. El niño necesita tener el terreno marcado, la dirección a seguir, porque no lo sabe. Nosotros somos sus educadores, los padres, los profesores, etcétera, ¿no? Pero el castigo físico no te pone los límites. Hay estudios que afirman que los niños pequeños se forman, bueno, su carácter se forma desde que nacen o desde incluso antes de nacer hasta aproximadamente los 7, 8 años. Entonces, un padre que está educando a su niño o que no está educando a su niño desde pequeñito, le está consintiendo todo, no está disciplinando, no está ayudándole a seguir las normas y que piensa que va a poder disciplinarle a partir de los 12, no ¿podrá hacerlo? No podrá, es completamente imposible. La disciplina empieza exactamente desde que nace el niño, ¿no? Conforme es más mayor, va creciendo en edad, cada vez es más difícil disciplinarlo. Entonces, un padre no puede pretender ponerle límites y normas a los 14 cuando no los ha puesto con 6 años. Es imposible, sí. Así que desde que son muy chiquititos. ¿Podría el niño participar incluso en la elección de su propio castigo bien entendido? Pues mira, la verdad es que sí. No siempre, evidentemente, sobre todo cuando hace cosas que son muy graves, pero en cuestiones, pues yo qué sé, no se me ocurre a mí ahora mismo un ejemplo, pero hay momentos en los que sí. Le puedes preguntar al niño, ¿lo que has hecho te parece que está bien? Y él, si tú has aprendido a dialogar con él, te va a decir, pues mira, no mamá, es verdad, no está bien. ¿Qué castigo crees que te mereces por esto? Y es verdad, puedes llegar a un consenso con él y bueno, él puede tomar parte del proceso de la disciplina. Podemos involucrar a nuestro hijo también a que forme parte de ese proceso. ¿Qué ganamos cuando dialogamos con el niño, cuando nos tomamos tiempo para hablar con él, cuando incluso comentamos los castigos? Porque claro, en el mundo en el que vivimos sabemos que la conciliación familiar brilla bastante por su ausencia, no tenemos tiempo suficiente y tener que dialogar con el niño, hacer que entienda las cosas, la verdad es que nos lleva tiempo, requiere tiempo que a veces no tenemos. ¿Qué sacamos como beneficio? Pues el mayor beneficio es que el niño se siente amado. El niño se siente realmente que por amor yo le estoy disciplinando. Y ese es el mayor, o digamos, el motor
el que produce el cambio en el niño, el cambio de conducta. Bueno, pues vamos a continuar hablando de este interesante tema, un tema más bien práctico porque todos tenemos un niño en casa o dos y es complicado educarlos. Nos enseñan muchísimas cosas en la escuela, en la universidad, pero desde luego nadie nos ha enseñado a educar a nuestros hijos. Tenemos que hacer esa pausa a la que les tenemos acostumbrados, sin antes comentarles que tenemos esos cursos en la página www.ofrececursos.org. Ya saben que nos pueden escribir y les mandamos el curso que deseen totalmente gratuito. Les esperamos aquí justo después de la pausa en Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues aquí continuamos en Mejor Cada Día. Estamos con Susana de Maradiaga, ella es educadora social. Y seguimos hablando del tema interesante de la desobediencia y la negatividad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hemos visto un poquito pues, que hay que empezar a educar a nuestros niños desde que nacen o antes. Si pensamos educarlos a eso de los 9, 10, ya llegamos tarde. Susana, ¿qué importancia tiene la comunicación y el hecho de que el niño realmente comprenda, interiorice lo que ha hecho, por qué está mal y por qué merece un castigo? Muy bien, vamos por partes. La comunicación es la base de toda relación humana, en eso estamos de acuerdo. Con nuestros hijos tiene que haber todavía mayor comunicación, sobre todo cuando son pequeños, porque si fomentamos la comunicación desde pequeños, cuando lleguen a la edad difícil, que es la edad de la adolescencia, habrá diálogo y comunicación, no será algo forzado, ¿vale? Partimos de esa base. Entonces, si nosotros a nuestros hijos dialogamos con ellos, le comunicamos, mira, vas a recibir este castigo porque esto que has hecho tiene estas consecuencias, está mal. El niño comienza a comprender cuáles son las normas que tiene que seguir, cuáles las directrices, las pautas a seguir, y la próxima vez se pensará las cosas antes de hacerlas. Pero si somos autoritarios, por ejemplo, ¿no? El típico padre o madre que dice no y punto. Porque lo digo yo. Exactamente, el niño no va a aprender, primero no sabe por qué está mal lo que ha hecho, no va a entender cuál es el castigo y lo va a volver a repetir. Entonces es fundamental que comprenda el niño por qué le hemos castigado. Por eso también es importante que el castigo no se dilate en el tiempo. Si el niño ha hecho algo mal ahora, el castigo o la disciplina, por así decirlo, tiene que ser inmediata. Hay ocasiones en las que es verdad, pues no puedes, imagínate, ¿no? El típico caso de estás en un banco para sacar dinero y el niño te monta una pataleta porque quiere un chupachus y tú no se lo das, ¿no? Evidentemente en ese momento pues igual no puedes actuar, pero en el momento que salgas de esa situación tienes que hablar con él, contarle, explicarle por qué está mal lo que ha hecho y las consecuencias que tiene. Las consecuencias son claro, la imposición de ese castigo, ¿no? Esa consecuencia negativa. Entonces así el niño entenderá la próxima vez, se lo pensará. ¿Que vuelve a hacerlo? Bueno, conforme sea pequeño lo va a ir repitiendo. Nosotros es importante que nos mantengamos firmes. A veces estamos de buen humor y lo dejamos pasar. Otra vez estamos de un humor fatal porque nos ha ido mal y nos cebamos con el niño. Cuidado con eso. Debemos de ser constantes en la disciplina. ¿Tiene alguna relación la disciplina, la imposición pues, de esos castigos, ¿no? Para que el niño vea que lo que ha hecho no está bien y que hay una consecuencia negativa, con la madurez del niño? A lo mejor son tan inmaduros nuestros jóvenes hoy porque no están acostumbrados a frustraciones o a que les limitemos de alguna manera con esa disciplina. Mira, yo aparte de ser madre, también soy educadora en un colegio, en un centro, y ocurre ese tipo de cosas. Me encuentro con chicos que no están acostumbrados a reflexionar y a dialogar. Cuando hacen algo que está mal, pues pasan por el aula de convivencia
y yo intento dialogar con ellos. Y me doy cuenta de que no están acostumbrados, no saben por qué está mal lo que han hecho, o si es algo evidentemente grave que va contra las normas del colegio, sí lo saben, pero no son capaces de reflexionar, de llegar a saber cuáles son las consecuencias. Esto se hace desde pequeño, no se puede pretender hacerlo en la adolescencia. Como tú comentabas antes, hasta los 6 años es la edad ideal para que un niño aprenda. Tenemos que fomentar con nuestros hijos el diálogo, el enseñarles el porqué de las cosas y las consecuencias que tienen y cuáles son las normas que tienen que seguir. Vivimos en una sociedad con normas y dentro de nuestra casa también hay unas normas y tienen que entenderlo desde pequeños. Da la sensación de que, pues tal vez por las carencias que los padres de nuestra generación pues han pasado, o de las generaciones anteriores más bien, han pasado en su época, hoy en día quieren darles todo, quieren que no tengan ningún tipo de privación, ningún tipo de... y es como que tratan de compensar quizá. Tal vez de compensar, ¿no? Estamos haciendo un flaco favor a la educación de nuestros niños y no disciplinándolos y dándoles todo lo que quieren, ¿no? No, esa es la forma, digamos, opuesta al castigo físico que hablábamos antes, ¿no? El consentir todo lo que el niño quiere, pues porque paso poco tiempo con él, por ejemplo, y no sé qué hacer y, bueno, le voy a comprar hoy esto, mañana le compro otra cosa, o le digo que sí a lo que él me pide, porque en el fondo nos sentimos culpables de no pasar tiempo con nuestros hijos. A mí me pasa personalmente. Nos sentimos culpables y pensamos que así estamos haciendo, pues, compensando un poquito la carencia de nuestros hijos. No, nuestros hijos necesitan tiempo nuestro y tenemos que sacarlo de donde sea, porque es lo principal. En nuestro tiempo tenemos que aprender a disciplinarlos y a educarlos. Y la manera correcta es, pues, hablando con ellos, dialogando y enseñándoles lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, etcétera. ¿Cuáles podrían ser algunos procedimientos para lograr ese cambio de conducta que queremos? Bueno, hay varios. Yo te puedo dar algunos si quieres. Te puedo comentar, pues, por ejemplo, la retirada de atención. Pues hablo del típico niño que no es incansable y que insiste hasta que estás harta y por no escucharlo le dices sí. Mal. Eso está mal, porque el niño está tentándote. Está comprobando cuál es tu resistencia de aguante y sabe que en un momento dado tú vas a flaquear. Entonces, pistas, por ejemplo, para no caer en este error, ¿no? Pues fijar fijamente a los ojos al niño, mirarle fijamente y decirle no, explicarle por qué y ya no volverlo a explicar nunca más. Si sigue insistiendo, tú sigues no. Sigue insistiendo, tú sigues no. Tantas veces digas no como el niño te lo pregunte. Llegará un momento en que va a desistir. Es una lucha, como una lucha de poderes, ¿no? Exactamente, no quién puede intentar más. dialogar con él otra vez y explicar con él otra vez. No, una vez que se explique es suficiente. Ya lo ha entendido perfectamente. Ahora es a ver quién puede más. Mantenerse firme. Tú seguir con lo que estás haciendo, pues estás limpiando, estás cocinando, lo que estés haciendo. Perdón, tú sigues, no le miras a la cara, sigues con el no y con tus cosas. Llegará un momento en que el niño va a desistir. Ese sería, por ejemplo, un modo. Otro modo, a ver. Pues otro modo, por ejemplo, fomentar las alternativas. Cuando nuestro hijo está haciendo algo que está equivocado, mostrarle la parte que es adecuada para hacer, darle una alternativa y fomentar esa alternativa. Que el niño sepa, vale, esto no lo puedo hacer, pero dime algo que sí puedo hacer. Bueno, lo que hablábamos antes de decir el sí, ¿no? Bueno, pues aquí se trataría de darle alternativas. Sería otra solución, por ejemplo. Otra, el costo de respuesta, que se llama. Bien, en este se trata, pues, cuando el niño desobedece, hace una conducta que es indeseable, no le das el refuerzo positivo que el niño necesita. Le privas de un refuerzo positivo, por ejemplo. Pues has suspendido, ya sabes que hasta que no recuperes las que te han quedado no vas a salir el fin de semana. Algo, evidentemente, que sepas que a tu hijo le va a doler. Va a ser consciente, porque si le dices algo que sabes que no le gusta,
Evidentemente no no se es, obtienen resultados. claro, no es un castigo. Claro, tiene que ser algo que realmente al niño le moleste. Tenemos que ser conscientes que cuando hacemos este tipo de cosas estamos educando a nuestro niño, es por su bienestar, o sea, es para que aprenda pues, que todo lo que hacemos en esta vida tiene unas consecuencias, ¿no? Exactamente. Y luego estaría uno más que te podría comentar, por ejemplo, es el hecho de hacerlo reflexionar o mandarlo, como se llamaba antiguamente, al rincón, por así decirlo, ¿no? Bueno, a mí personalmente el rincón no me gusta, pero sí mandarlo a su habitación, donde hay unas normas, se ha portado mal, no va a poder jugar, no va a poder hacer cosas que le gusten, sino que es un tiempo que va a dedicar a pensar en lo que ha hecho. Que el niño piense por sí solo, qué consecuencias trae lo que ha hecho, y que en un tiempo prudente, no le estemos una hora, en un tiempo prudente el niño salga y nos cuente qué es lo que ha pensado, qué es lo que ha reflexionado al respecto. Eso es interesante, porque así no puede estar pensando en las musarañas. Vamos Claro, a porque preguntarle si qué es lo que ha lo pensado. mandamos al rincón sin más, con ningún objetivo, pues tampoco acaba el niño sabiendo realmente qué es lo que ha pasado. Entonces, que el niño empiece. Cuando es pequeñito no tienes más remedio que decirle, te quedas ahí quieto y aprende a lo que te acabo de decir está mal y te quedas ahí. Pero cuando ya empieza a ser mayor, mandarlo a la habitación a que piense en lo que ha hecho es también algo positivo para él. Y después comentarlo y recuperar esa relación que a lo mejor se ha roto por eso que ha hecho mal, Y además ¿no? tú estás empleando tiempo en él, estás dialogando con él, le has hecho reflexionar y él dice, bueno, es que mi madre o mi padre quieren realmente lo mejor para mí. ¿Tiene algún aspecto negativo o con el que debiéramos tener cuidado de este tipo de aislamiento para que piense? Sí. No tiene que ser un cuarto donde no haya luz, evidentemente, no es un castigo negativo. Tengamos en mente, hacerle daño, claro, que no queremos castigarle a él físicamente, sino demostrar que su conducta está equivocada. Entonces, cuidado con el tiempo, que no sea excesivo. ¿Cuánto sería un tiempo prudente? Depende de la edad del niño. Depende de la edad del niño. Cuanto más pequeño, menos. Claro. Un niño de 4 años, pues igual, pues eso, 3, 4 minutos es suficiente, ¿no? En cambio, un niño de 10, pues ya es más complicado, puedes estar hasta 15 minutos. Hablo por poner periodos, pero no hay un periodo determinado. Cada uno conoce a su hijo, sabe el tiempo que puede reflexionar y que puede estar metido dentro. Hay niños que son más nerviosos, otros que no, dependiendo un poquito del niño. Entonces estamos hablando pues, de un cuarto que sea el suyo, simplemente con unas normas. No va a jugar, no va a pintar, no va a leer, sino que va a reflexionar. No estamos hablando del típico cuarto oscuro ni nada por el estilo, no. Entendemos un sitio donde el niño pueda reflexionar, que esté lejos de la conducta o del lugar donde ha cometido la falta, ¿no? Sí, porque realmente pues hay ciertos puntos de este tipo de castigos. Nunca sabemos muy bien dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio para que el niño sepa que lo que ha hecho está mal, que reflexione, etcétera, y que no sea tampoco un trauma para el niño? Supongo que por eso muchos padres sienten cierta reticencia a castigar, porque no saben si se pasan, si no llegan, no saben exactamente cómo hacerlo, ¿no? Es un poco complicado, me parece, ¿no? Hombre, no hemos nacido nadie sabiendo, es verdad que es algo que se aprende poco a poco, ¿no? Pero bueno, los pasos que hemos dado anteriormente, esos tipos de castigo, son adecuados y cualquier padre puede intentarlo a ver qué consecuencias le trae. Yo les reto a que lo intenten en su casa y vean que obtienen resultados. Y si hacemos pues lo de dejar niños sin tele o sin jugar o sin salir, etcétera, siempre explicándole, ¿no? Explicándole el porqué, el motivo, sí. Veamos un poquito en qué consistiría la retirada de atención, ya lo hemos comentado antes, pero ¿por qué no podemos, cuánto tiempo deberíamos tener una retirada de atención y qué podemos también causarle al niño si esa retirada de atención excede en el tiempo a un tiempo razonable? El niño al final acaba cansándose. La retirada de atención es lo que comentábamos antes, es el hecho de no hablarle, ignorarle, pero en el sentido de que el niño está repitiendo constantemente algo que quiere. Entonces, si nosotros la respuesta es que no, tenemos que insistir en nuestra respuesta. Entonces, ignorarle no se refiere a no hacerle caso y dejar que haga lo que quiera, sino mantenernos firmes en nuestra respuesta. Y si nosotros utilizamos este tipo de castigo en otro momento descontextualizado, a lo mejor, o que el niño nos está incordiando o se ha portado mal, a lo mejor el niño se ha portado mal y como castigo utilizamos ignorarle, ¿qué estamos causándole al niño? Quiero decir... Sí, vale, no me refiero a ignorarle como persona,
Me refiero a ignorar lo que está diciendo, Ujú. ¿vale? No me interpreten mal, pero es ignorar lo que está diciendo el niño, Ajá, vale. no la persona. Como comentábamos antes, la conducta es lo que queremos cambiar, porque es muy difícil cambiar la personalidad del niño. O sea, pero sí nunca la ignorarle conducta. como persona. ¿Eso no Exactamente. debería darse nunca? No, ¿Ni siquiera no. como castigo? No, no. Ujú. Estamos humillando al niño si hacemos eso. Se siente despreciado y que no lo valoramos. El niño tiene que entender que lo que ha hecho mal es la conducta y que están disgustados los padres por lo que ha hecho, no con él como persona. Entonces yo me refiero a ignorar en el sentido de, bueno, mantenerte haciendo tus cosas, tus labores, lo que estás haciendo en ese momento, diciendo al niño que no. Ujú. Tú has argumentado con él ya, has hablado con él ya, le has explicado el por qué no le dejas hacer o el por qué no le dejas ir, etcétera. Entonces se trata de ignorar sus peticiones de insistencia. Ujú. por En así la segunda decirlo. parte del programa, en unos minutitos, vamos a tener a un especialista en la segunda opinión, que va a ser un profesor. Vamos a hablar con él de la desobediencia dentro de las aulas. Ujú. Pero me gustaría saber la relación de los padres con los profesores, ese puente que hay entre padres y profesores, cómo de importante es en la disciplina de un niño. Muy importante. Y además es un puente bastante difícil, desgraciadamente. Cuando un profesor intenta hablar con un padre sobre una conducta del hijo, normalmente el padre defiende al hijo. Es como algo de protección que tenemos contra nuestros hijos y tenemos que protegerlo. Ujú. Es equivocado, porque si el profesor no está de acuerdo con los padres, no se produce una educación. Ujú. La próxima vez seguirá haciendo la falta que ha cometido en el colegio, la volverá a repetir porque saben que sus padres le defienden. Ujú. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es conveniente que se hable siempre, primero, el profesor junto con el padre, sin que esté el niño presente, y que ambos lleguen a un acuerdo antes de hablar con el niño. Entonces es muy importante que estén de acuerdo profesor y padres. Ujú. Y esos padres que desautorizan al profesor, que a veces, pues lo que comentas, se enfadan Sí. con el profesor por ese proteccionismo, etcétera, ¿qué impacto puede crear en el niño con respecto al profesor? Claro, ¿Qué estamos haciendo los padres? Exactamente, muy negativo, porque es un adulto el cual tiene un respeto, igual que a sus padres, y estamos desautorizando al adulto delante de nuestros hijos. Ujú. Estamos enseñándole a faltar al respeto a los adultos, Claro, entonces. claro. Entonces, por eso yo propongo, que creo que es conveniente que primero el profesor y los padres, ante un hecho que haya pasado, una conducta equivocada, hablen primero entre ellos, se pongan de acuerdo de la disciplina que le van a aplicar, porque en privado pueden decirle los padres perfectamente, no estoy de acuerdo contigo, pueden discutir, pero nunca delante del alumno, nunca delante del hijo. Muy importante. Bueno, pues el tiempo no nos da para más, seguro que quedan muchísimas cosas en el aire que a ustedes les gustaría preguntar, ya saben que tienen un correo para formularnos esas preguntas y que les vamos a contestar. Y en estos momentos nos vamos a En pocas palabras, ese pequeño resumen que tenemos para todos ustedes donde exaltamos un poquito las ideas principales. Vamos a verlo. Interesante ese resumen de la entrevista que le hemos hecho a nuestra educadora social Susana Maradiaga. Vamos ahora a ver un poquito cómo superamos o cómo podemos combatir esa desobediencia de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ya no en casa, sino en un lugar donde nuestros niños pasan la mayor parte de su tiempo. Vamos a ver cómo lo hacemos en las aulas, en el colegio. Manena, ¿nos podrías decir qué es la disciplina en la educación? La disciplina es el código de conducta que debemos seguir los maestros, los profesores, todos los que estamos en el mundo de la enseñanza y que está basado en el respeto.
es una premisa necesaria para poder llegar a llevar a cabo el objeto de la educación. ¿Qué causa la indisciplina en el curso? Te podría decir que hay muchos factores. Puede ser desde la edad de los niños, no es lo mismo un niño en primero de la ESO, primero de primaria que en cuarto, las causas de indisciplina pueden ser diferentes, el ritmo familiar, cada vez hay más familias desestructuradas, nuevos padres, nuevas madres, nuevos hermanos, generan luego indisciplina porque están viviendo una situación distinta, el nivel socioeconómico a veces también puede influir, el no haber internalizado los valores de una forma adecuada. Muchas veces nos encontramos con que estamos trabajando con alumnos que no tienen absolutamente ninguna escala de valores, para lo que todo es lícito. Entonces llegan al aula y todo esto puede motivar indisciplina. ¿Qué soluciones hay para evitar la indisciplina? En primer lugar, cuando uno aborda un problema de indisciplina, tiene que detectar qué tipo de problema es y en qué curso se ha generado. Dependiendo de eso, también tiene más o menos trascendencia. Y luego lo vamos a abordar de forma diferente. En primer lugar, con medidas preventivas. Esta sería la situación ideal. Antes de que el problema ya sea realmente un problema, valga la redundancia, difícil de abordar, trabajarlo con los alumnos e intentar llegar a acuerdos. Y si ha llegado a mayores, ya estamos en otra fase, serían ya medidas resolutivas. Aquí entra el concepto de lo tan traído y llevado ahora que se llama mediación, que no es más que intentar poner acuerdo entre las partes y por eso en la actualidad tanto profesores como alumnos se están formando para ser mediadores y la verdad es que se están consiguiendo objetivos que eran impensables, trabajando desde el propio foco de la indisciplina con propios compañeros que están bien en el aula o donde haya ocurrido el suceso y un profesor formado en mediación para llegar a resolver este tipo de problemas. ¿Podemos decir que la indisciplina es algo normal en un aula y que es causada por la falta de concordancia entre alumnos y profesores? No, a las dos cosas te voy a contestar que no. No es normal la indisciplina en el aula. Es cierto que han aumentado los casos de indisciplina, pero generalmente están bien focalizados. O sea, lo solemos encontrar como focos y se pueden atajar. Luego no es normal. Lo normal en el aula es que haya un ambiente de aprendizaje. Claro, han habido aspectos que han favorecido que haya más indisciplina, como por ejemplo aumentar la edad de la escolarización obligatoria, que no se puedan a los 14 años poner ya en el mundo del trabajo o hacer una formación profesional. Pero bueno, lo normal es que en el aula haya un ambiente de estudio y es por lo que se lucha. Cuando no, se busca el foco. En cuanto a que si es causada por falta de concordancia entre alumnos y profesores, pues como educadora que soy tengo que decir que no debe ser así. Evidentemente, no todos los profesores pueden gustar a los alumnos y es posible que también que a veces los profesores encuentren algún tipo de alumno que no sea de su agrado, pero la realidad es que el profesor está para enseñar y aunque haya falta de lo que llamamos química o feeling, pueda llegar al alumno. No podemos pretender que porque no haya una buena relación, eso ya sea un motivo para que un alumno pueda ser indisciplinado. Para acabar con la indisciplina entre los alumnos y profesores debería llegarse a un acuerdo en el cual se pregunta si le gusta a los alumnos la forma en que se lleva la clase el profesor. ¿Es esto realista? ¿Es factible? Bueno, a nivel de consulta, como profesores, yo cuando doy mi materia sí que me gusta saber si los alumnos están contentos o aprenden. Eso es una cosa. Pero llegar a pretender que las clases se den un poco a la carta, esto me gusta y se tiene que dar así, eso ya es distinto. Te diría que no. Yo de todas maneras pienso que el profesorado en general, la mayoría de ellos ya se esfuerzan por hacer las clases cada vez más amenas, sobre todo porque te beneficias tú mismo
al ver una respuesta más participativa. Si se desea acabar con la indisciplina, se necesita el apoyo de ambas partes de interesados. ¿Cómo podemos conseguir el apoyo de la clase? ¿Y si no lo conseguimos porque simplemente no tienen ganas de trabajar? Bueno, te voy a contestar por partes. En cuanto a cómo podemos conseguir el apoyo de la clase, es una muy buena pregunta. En primer lugar, detectando dónde está el foco de indisciplina. A veces pasa que cuando entramos en una clase y hay mucho alboroto y ocurre algo, si no estamos bien atentos, podemos estar perjudicando al alumno que estaba sentado o que estaba callado o que no estaba alborotando o que no ha tenido nada que ver con el problema que se está gestando. ¿Y qué pasa? Que cuando ya el follón parece que se está generalizando, decimos, castigados todos. Así, desde luego, sí que no vamos a encontrar el apoyo de la clase. Soy una convencida de que es muy importante saber, al menos, determinar lo más claramente posible dónde está ese foco. Así, el resto de la clase es posible que lo tengamos ganado. Y luego no haciéndole frente de una forma muy fuerte, porque entonces ya consiguen lo que quieren muchas veces, y es desviar la atención del profesor hacia la materia para que esté con el tú a tú. Entonces, con serenidad, con tranquilidad, intentar poder dar la clase y si no ya pues buscar los medios adecuados para que salgan al pasillo y hablarlo y de esa manera se encuentra el apoyo. Y luego la segunda parte que me has preguntado en cuanto a que si toda la clase a lo mejor no tiene ganas de trabajar, es muy difícil. Es cierto que podemos encontrar algunos cursos que a veces son un poco más pasivos o que hay una mayoría que tienen menos ganas de trabajar y eso arrastra, puede ser, pero ahí está la labor del profesor para atraerlos de alguna manera hacia el trabajo y se consigue. Te repito, yo no me he encontrado la situación de decir, y llevo ya muchos años en la enseñanza, de decir una clase que no quieren trabajar, que algunos no quieren trabajar y en algún día puntual que unos pocos más no han querido trabajar, pero va a encontrar siempre un reducto que sí que quiere trabajar y si a esto te lo va atrayendo, se van uniendo más. Pues agradecemos mucho tu opinión. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que es un programa interesante, sobre todo por la parte práctica que tiene en la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, la disciplina, cómo combatir un poquito esa desobediencia, esa negatividad que tienen los niños desde chiquititos. Tenemos que imponer normas en nuestro hogar. Ya saben, es tarde si lo hacemos a partir de 9 o 10 años, tiene que ser desde antes incluso de nacer, porque hasta los 6-7 años está formando su carácter. También hemos visto un poquito acerca de la educación en la escuela, en el aula. Saben que es importante esa relación entre padres y profesores que también vamos a tener muy en cuenta y, por supuesto, esa comunicación básica para educar y disciplinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes como personas, para que sean hombres y mujeres válidos el día de mañana y que sepan reflexionar por ellos mismos. No tenemos nada más que agradecer en estos momentos a Susana de Mariadiaga. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer estar con vosotros. Y también pues a nuestro invitado en Segunda Opinión. Nos tenemos que despedir, ya sabéis que el próximo día os esperamos aquí nuevamente en Mejor Cada Día, así que hasta pronto.